Bienvenidos, queridos padres, maestros. Vamos a tocar el día de hoy un tema muy importante que se llama cómo hablar a los niños acerca de la muerte. Cuando empezó la pandemia, un hermano de la iglesia había fallecido y entonces una familia decidió ocultarle a los niños sobre la muerte de este hermano, que era muy querido, en una de las iglesias que nosotros conocemos. Y los padres pensaron que habían hecho lo mejor. Pero cuando se abrió nuevamente las iglesias, los niños, alguien le comentó que el hermano que ellos tanto querían había muerto y eso causó un pavor, una tristeza en los hijos. Y los padres me preguntaron por qué podían ellos hacer acerca de lo que había ocurrido. Tenían mucho miedo. Y yo creo que con este problema del coronavirus, nosotros podemos tocar este tema, cómo hablar a los niños acerca de la muerte. No solamente los padres, sino también los líderes. Nosotros tenemos que, los maestros, tocar a veces temas que son reales en la vida de los niños, temas que se están presentando, porque vemos que muchos de nuestras familias están perdiendo a personas por el coronavirus, amigos, parientes, algunos maestros, y nosotros necesitamos tener una buena información. Por eso es importante que un líder esté preparado, un maestro de niños, inclusive los padres, estén preparados desde un punto de vista bíblico, desde un punto de vista profesional, acerca de cómo aconsejar a los niños cuando pasan por diferentes circunstancias. Hay libros apropiados, hay libros que no podemos usar. Por ejemplo, en la librería evangélica venden un libro de una niña que murió la abuelita y se fue al cielo. Aunque la historia está linda, tiene lindas ilustraciones, está en contra de lo que la Biblia dice. Así que este tema es muy importante para nosotros y la primera cosa que tenemos que hablar cuando hablemos de la muerte es que nosotros tenemos que estar seguros sobre el estado de los muertos y qué relación tiene con las historias de la Biblia. Para eso, sabemos que la persona que muere está en un sueño profundo, eh, aunque vas a ver en este seminario que trataré de explicarlo de otra forma, pero la persona que muere está durmiendo, o sea, no tiene una noción de lo que sucede alrededor, de su familia, de sus parientes, no tiene ninguna noción. La persona exclusivamente está descansando hasta cuando Jesús venga, porque es la esperanza que nosotros tenemos. Por lo tanto, nosotros tenemos que tener en cuenta que este tema es un tema no solamente de un punto de vista bíblico adventista, sino también acerca de cómo llegar a conocer a los niños. Para esto vamos a darnos algunas ideas importantes. Hablar de la muerte de un miembro de la familia con nuestros propios hijos es muy duro. Hablar acerca de la muerte de un maestro, de una familia o de un miembro de la familia, de algún niño, es muy duro aún para los alumnos. ¿Y qué pasa si alguien es fuera del contorno o es un amigo cercano, quizás un maestro? Recibí algunas llamadas de algunas personas, especialmente padres que me dijeron, mi hija perdió su mejor amiga, perdió a su mamá por el COVID, o la abuelita murió de cáncer, y te voy a contar experiencias reales donde nosotros hemos tenido que dar consejos a los padres y especialmente a los niños. Pero hablar siempre de la muerte es un tema muy fuerte, muy duro, porque son conceptos que el niño no observa, o maybe, o a lo mejor tú estás pasando por esas situaciones y no tocas esos temas. El asunto es que muchas veces nuestros niños, los padres saben temas, pero no tocan con sus hijos, no aprovechan las oportunidades. Cuando la tragedia y la muerte golpean, como lo ha hecho a través de esta pandemia,
¿verdad? Los niños son fáciles de entender, comprender a través de los medios de comunicación, a través de la tecnología, los titulares de noticias. Siempre decían, ha muerto tal cantidad de personas, hay tantos contagiados, han muerto adultos, han muerto niños, han muerto doctores. Y entonces el niño, la palabra muerte durante estos meses ha sido una palabra muy frecuente y escuchada por los niños a través de los diferentes medios. Los niños pueden ser entonces testigos de lo trágico y horrible que son algunos acontecimientos en esta vida. Por lo tanto, es importante hablar con los niños sobre la muerte, los traumas y las tragedias que pasamos. Hemos ya visto en un seminario anterior que a los niños se les puede hablar sobre las diferentes penalidades, tristezas, desastres naturales que suceden en su alrededor, para que el niño no lo tome por sorpresa. Si tú no tocas el tema, y es una cosa bien importante que hemos enfatizado, si tú no tocas el tema, alguien lo puede tocar el tema de una forma que va en contra de lo que Dios dice, de lo que la Biblia enseña y de lo que tú como padre con principios cristianos quieres darle a tu hijo. Por lo tanto, no es recomendable que los padres no hablen a sus hijos acerca de la muerte, las tragedias y los traumas y diferentes tópicos que ellos pueden ir tocándolo mientras ellos van creciendo. Como a veces como padres, como maestros, como cuidadores de niños, no podemos siempre proteger a los niños de eventos traumáticos o de duelo, pero podemos ayudarle a que expresen sus sentimientos, podemos consolarlos y ayudarlos a sentirse más seguros. Es importante recordar esto al permitir que ellos expresen sus sentimientos, alentarlos a expresar lo que ellos sienten, pueden ayudar a los niños a desarrollar habilidades de afrontar saludablemente que les serán utilidad en el futuro, porque todos nosotros, cuando éramos niños o cuando íbamos creciendo, íbamos perdiendo un pariente, una persona. Y entonces ustedes pueden ayudar al niño a prepararse para esos eventos e inculcarles la confianza de que pueden superar cualquier adversidad que se presente. Tenemos que verlo desde un punto de vista diferente. Tenemos que verlo desde un punto de vista que el niño lo estamos preparando no solamente para lo que él está pasando hoy día, sino para el futuro. Eh, por lo tanto, es necesario que se hable de la muerte cuando en un tema ustedes pueden hablar de la muerte, ¿no es cierto? Antes de que suceda en la familia. En la Biblia encontramos historias de personas que perdieron un familiar y expresaron diferentes emociones, sentimientos. La Biblia te habla de Abraham, que él fue a comprar la mejor cueva que tenían para enterrar a Sara. La Biblia te cuenta que cuando Jacob murió, él construyó un obelisco. La Biblia te dice que José lloró mucho por la muerte cuando murió su padre Jacob, que lo sacó de Egipto, lo llevó a una cueva, a la cueva donde estaba Sara. Job te habla acerca de la angustia que él tuvo cuando murieron sus hijos. Hablan de la muerte de Lázaro, de los velatorios, de que Jesús lloró. Y te habla acerca de la muerte de Jesús, de la tristeza que había en los discípulos y en las personas que lo habían conocido. Entonces tú tienes que darte cuenta que si la Biblia dice que tal personaje lloró, tal personaje hizo duelo, tal personaje cambió sus ropas, tal personaje quiso comprar un mausoleo, eso quiere decir que no es malo los sentimientos, expresar los sentimientos, las tristezas, el dolor. Recuerdo, y como lo he dicho en muchas oportunidades, tengo una amiga que ella dejó la iglesia porque cuando murió su mamá, alguien, una hermana de la iglesia, le dijo, tú no puedes llorar, porque llorar es que tú no tienes confianza en Dios. Y ese es un mal testimonio. Ella no había muerto un perro, no por decirlo así, no había muerto una planta, había muerto su mamá y ella no pudo llorar durante el funeral. Y ella tuvo ese sentimiento en su corazón, abandonó la iglesia, hasta que gracias a Dios ella encontró una persona que le pudo decir, la pudo guiar hacia lo que era correcto. No es malo llorar, no es malo desesperarse,
No es malo expresar tus sentimientos, no es malo hacer una ceremonia apropiada, no es malo. Lo malo es que es ser violento ante esas circunstancias, pero las personas sufren y pueden expresar sus sufrimientos. La muerte, por lo tanto, nosotros tenemos que a veces aprovechar las circunstancias que se presenten. Por ejemplo, hablar de la muerte cuando, por ejemplo, se ha muerto una mascota. O cuando en el camino tú encuentras un pajarito y el niño te dice, ¿qué le pasó al pajarito? El pajarito o la mariposa o la lagartija, lo que tú encuentres y está muerta, tú le puedes hablar acerca de la muerte. También tú puedes ver la muerte a través de las estaciones del año, cuando están en primavera, verano y luego llega el otoño y las hojas comienzan a caerse, te muestra realmente que como las hojas que estuvieron vivas en primavera y en verano, ¿no? Al llegar el otoño, eh, caen muertas, así que tú puedes ayudar a comprender a los niños acerca de la muerte, ¿verdad? No es necesario hablar a los niños antes de que suceda la muerte de un familiar o de un pariente o de alguien de la iglesia. Es necesario que los padres toquen esos temas. Recuerda que Dios no creó la muerte, ¿no? Esa fue una consecuencia de la desobediencia de Adán y Eva, porque ellos si comían del fruto prohibido iban a morir. Ellos ni Adán ni Eva sabían lo que era la muerte. Y tenemos que reconocer y recordar siempre a los hijos que mientras vivamos en este mundo, la muerte, el dolor, la tragedia, las enfermedades van a tocar tu puerta, aunque nosotros seamos hijos de Dios. Los personajes de la Biblia, como Abraham, como Jacob, como José, como Moisés, y todos los personajes de la Biblia, aunque fueron buenas personas, amaban a Dios, la muerte les llegó a tocar, ¿no es cierto? Porque no estaban libres de ello. Porque la muerte no es algo que Dios creó. Es la consecuencia del pecado cuando Adán y Eva comieron del fruto prohibido. Pero los padres tienen que saber esto y transmitirle a sus hijos, decirle qué es la muerte y usar el tiempo apropiado para cuando se presente una oportunidad, se murió una mascota, encontraron un pajarito, un perrito muerto, o vieron o ven los cambios en la naturaleza, donde se ve que las plantas se mueren. Entonces hablar acerca de que en un momento hubo un tiempo de vida y luego viene un tiempo de muerte. Ahora vamos a ver qué hacer y qué no se puede hacer. Primero, sea honesto respecto a la muerte, aunque es difícil hablar con los niños acerca sobre la muerte porque son definiciones a veces profundas para los niños. Recuerde que tiene que ser una persona honesta, una persona que siempre diga la verdad. Es la mejor manera de obrar, siempre hay que ser honestos. No hay nada peor para un niño que ser el último en saber o descubrir accidentalmente el secreto, como estos niños que este hermano había muerto, los padres decidieron no decirle y decían mejor, pensábamos que lo mejor era no decirle y alguien les comunicó que el tal hermano había muerto del COVID y entonces los niños empezaron a llorar, se desesperaron, se deprimieron y los padres pensaban de que era lo que ellos habían hecho era lo más correcto. Tan pronto como se enteren de la muerte, es necesario informarle al niño, ¿no es cierto?, de manera simple y directa. Carlitos, algo muy triste aconteció. Esta tarde el abuelito, la abuelita, el tío, la prima, el, el hermano de la iglesia falleció. Una vez que usted ha dado esa información, tiene que asegurarse de que él haya entendido lo que usted le dijo. A veces eso es muy importante. Recuerdo un caso de una madre, que la madre tenía cáncer, y entonces la mamá murió y el papá estaba en el hospital con la abuelita, los niños estaban con el hermano mayor, y entonces el papá llamó al hijo mayor y le dijo, mamá murió. Y entonces le dijo, dile a tus hermanitos que mamá falleció. Entonces uno de los niños no entendió lo que decía fallecer, corrió al diccionario, que porque su papá le había dicho que podía encontrar respuestas,
y entonces él pudo encontrar el significado de la palabra fallecido, ¿verdad? Pero es necesario que siempre a los niños se les dé, con honestidad lo que ha ocurrido en la familia. Lo mejor no siempre es usar indirectas o respuestas blancas, como se dice. Se dice que cuando la tía de una niña de 6 años había muerto, se le dijo que la tía Elena se fue para un largo viaje. Y como la niña nunca vio que su tía regresó, porque la tía siempre estaba enferma e iba de una casa a otra, y de repente le dijeron la tía muere, y entonces le dicen a la tía ha hecho un largo viaje. Así que la niña se dio cuenta que su tía nunca regresó, y la niña estaba muy miedosa cuando un día le dice a su mamá, vamos a hacer un viaje de familia, así que vamos a irnos un viaje por todo el verano. Y ella tenía miedo porque pensó que al hacer ese viaje iba a ser lo mismo que le pasó a la tía, que nunca iba a regresar. Y andaba muy nerviosa y muy tensa porque la explicación había sido incorrecta para ella. Jesús dijo que el que está muerto es como se está dormido. Eso lo dijo cuando habló acerca de Lázaro. También él dijo que él iba a levantar. Por lo tanto, Jesús tiene poder sobre la muerte. Ahora, el punto es que la muerte no es un largo sueño, no es un largo viaje, no es un sueño común de todos los días, no es el descanso de cada día, ni es irse lejos. Cuando usted está hablando con su hijo, evite a ciertas indirectas, porque el niño puede tener miedo de dormir porque va a pensar que se va a morir. O la próxima vez que usted quiera hacer un viaje, él va a pensar que es el viaje como el de la niña, que el de la tía que viajó y nunca regresó. La muerte significa que el cuerpo de la persona ha dejado de funcionar y no funciona más. No es un descanso común, su funcionamiento se acabó. La persona no va a poder caminar, no va a responder preguntas, no va a saber las cosas que suceden a su alrededor, va a estar preocupado por su familia, no va a poder responder teléfonos ni pagar cheques. Simplemente su funcionamiento de vida se acabó, pero tenemos una esperanza que cuando Jesús regrese y se levante, a todos los que murieron creyendo en él, Jesús lo va a resucitar. Porque como te digo, la muerte, aunque seamos personas cristianas, personas muy dedicadas a Dios, la muerte, la tragedia, el dolor van a tocar nuestras puertas. Y si nosotros reconocemos eso, entonces podemos ya desde antes hablar a los niños acerca de los muertos. Porque no solamente estamos pensando en las personas que han muerto por el COVID, sino que los niños tienen que aprender ciertos conceptos. Y nosotros sabemos que quien está más preocupado o en atacar a las familias es Satanás. Y hemos escuchado experiencias de muchachos que, por ejemplo, el hijo de un pastor, murió la madre, y el niño empezó a tener pesadillas o inclusive una visión de que su mamá, después que había sido enterrada, venía a la casa y estaba cocinando, ¿no? Y el muchacho expresaba en sueños realmente, porque le era difícil entender que su mamá había muerto siendo la esposa de un pastor. Y eso realmente es muy fuerte. Por lo tanto, hay que tener definiciones, y estamos viendo nosotros, le estamos dando algunas ideas, pero es importante que la definición de lo que es la muerte, que una persona deja de funcionar, sus sistemas no funciona más, no es un descanso común, su funcionamiento se acabó, y va a resucitar cuando Jesús venga por segunda vez. Y ese muchacho contó las experiencias que le estaba pasando después de la muerte de su mamá. Y él sabía que no era Dios quien enviaba esas apariciones, sino que era el mismo diablo que intentaba confundirlo a él en cuanto al estado de los muertos. Y eso Elena de White lo dice en el libro Conflicto de los Siglos, al final de los tiempos en el que estamos viviendo. Muchas personas van a recibir visitas de la Virgen María, de los discípulos, de hermanos que han muerto, que ellos han querido mucho, y van a hacer apariciones y van a dar un mensaje equivocado acerca del estado de los muertos y acerca del sábado. Así que tú te estás preparando a tus hijos para que no tengan ese tipo de experiencias.
Porque ¿qué haría un niño de 8 años? Se muere su abuelita, o se muere un hermano de la iglesia, o se muere su maestra de aventureros, y en la noche el niño recibe una visita de esa persona que murió. Entonces nosotros nos preparamos y creemos en lo que la Biblia dice acerca del estado de los muertos, creemos en lo que el espíritu de profecía nos dice en el conflicto de los siglos, por lo tanto tenemos que preparar a los niños para esos tipos de eventos. Y tú lo sabes muy bien porque lo hemos dicho muchísimas veces. Satanás utiliza los medios de comunicación, las películas, te utiliza la televisión, te utilizan los programas donde se presentan casos de personas que han tenido contacto con personas muertas. Entonces esas personas regresan y hay libros, hay experiencias, hay videos y todo lo que tú quieras generalizar acerca de la muerte, tú lo puedes encontrar porque la gente tiene experiencias paranormales, entre comillas, y son experiencias con demonios que toman la apariencia de una persona. Hace algún tiempo estaba observando un video de un hombre que estaba visitando unas ruinas antiguas en Perú y entonces ese periodista estaba con un medium que usaba el nombre de Jesús y entonces con una máquina se estaban hablando y entonces se escuchaba voces de personas que se estaban respondiendo a las preguntas que este medium nos hacía. Entonces preguntábamos, pero no está, el periodista le decía, estamos tú, yo y el camarógrafo. Entonces, ¿quién responde esas voces? Son voces de niños. Y entonces le dijo, estamos en un cementerio antes de los españoles y aquí ha habido mucha muerte de niños y personas. Entonces, ¿quién respondía? Era el demonio. Entonces, es importante que los padres toquen estos temas de gran importancia para nosotros y para eso, como te digo, el líder, el maestro, tiene que estar en base a lo que la Biblia dice y al espíritu de profecía en cuanto al estado de los muertos. Tenemos que saberlo. Ahora, ayude a los niños a expresar sus pensamientos y sentimientos, ¿no? Motive a los niños a expresar su dolor y hablar lo que piensan y sienten sobre la muerte. Esté consciente que los niños con frecuencia están verbalmente limitados, a veces cuando se relacionan con sus sentimientos. Los niños a menudo no te lo van a poder decir en palabras, pero ellos lo expresan a través de acciones, a través de formas no verbales, como insomnios, pesadillas, comportamientos de aferrarse a su mamá, no quiere separarse de su mamá porque ya perdió al papá, o no quiere separarse de su papá porque perdió al abuelito o a la abuelita y tiene algunas dificultades en la escuela, ¿no? Como te digo, este hijo de pastor tenía un problema, este muchacho tenía un problema porque él tenía pesadillas, su mamá venía, estaba en su cuarto, la acariciaba y entonces tuvo que entenderse que ese era parte del proceso que él estaba pasando. Entonces, debido a sus limitaciones verbales, usted como un maestro, como un padre, un adulto importante, puede tomar la iniciativa de conseguir que sus hijos ventilen, expresen el dolor. Una forma efectiva de hacer es tomar los sentimientos del niño y decirle, yo sé que tú extrañas a tu abuelito mucho, yo también lo extraño, y el niño entonces cuando el niño escuche eso, va a empezar a expresar sus pensamientos y sentimientos, ¿no? Yo sé que extrañas a la mamá o extrañas al hermano, yo también lo extraño mucho, ¿no? Una simple declaración como esta, con frecuencia, es suficiente para hacer que el niño se abra a sus sentimientos. Como yo te digo, no es malo llorar, no es malo que el niño tenga miedo, no es malo porque el niño está experimentando una cosa nueva que antes no veía, ¿no? Porque ¿quién ha visto a un abuelo morirse? O puede ser que el niño haya ido al hospital o en la casa de alguien y vea al enfermo y entonces el niño puede expresar sus sentimientos. Y eso es muy importante, por eso antes que las cosas sucedan, es mejor que siempre los padres toquen cualquier tema desde un punto de vista bíblico, de un punto de vista adventista, de un punto de vista personal. Lo mejor es no preguntar cómo te sientes. La pregunta anterior es, ¿tú extrañas al abuelito? Yo sé que tú extrañas a la abuelita, yo también la extraño, ¿no? Algunos padres y adultos de forma muy insensata, algunos también dicen a sus hijos, tienes que ser valiente.
Era lo que le dijeron a mi amiga, no llores, vas a dar un mal testimonio. Es mejor que el niño experimente y exprese su dolor, porque mientras vivamos en este mundo, vamos a encontrar muerte, dolor, tragedia, enfermedades, cáncer y posiblemente el COVID también obtenga. Entonces el niño tiene que aprender que es un proceso donde él tiene que aprender a confiar en Dios, en las promesas que hay. Por eso te digo, los maestros, los padres y cualquier líder siempre tiene que tocar estos temas antes que sucedan cosas que ellos puedan preguntarse. Si hubiéramos nosotros sabido que venía una pandemia, hubiéramos hablado antes lo que era una pandemia. Pero hoy día que tenemos ya una pandemia que está matando gente, ¿no es cierto? Entonces el niño tiene preguntas y nosotros tenemos que responderlas. Como te digo, si tú no respondes apropiadamente en base a la Biblia, en base a tu concepto, a tu experiencia con Dios, alguien le va a contar de otra forma que no era correcta. Asegúrate de que entienda que él no tiene ninguna culpa. Cuando era niño, recuerdo que tenía una prima que corría mucho, eso sí. Y en una oportunidad ella estaba corriendo y tumbó a la bisabuela de ella por parte de su papá. Y la bisabuela se rompió la cadera. 6 meses más tarde, la bisabuela murió. Por supuesto que el día del funeral, el día del velatorio, todo el mundo contaba que cómo había sido el accidente y decían que ella había ocasionado el accidente y ella se sintió culpable hasta el día de hoy, que es una mujer adulta. Ella siempre recuerda lo que ocurrió y ella tan solo tenía 5 años. Quizás a su hijo le preocupe haber dicho o hecho algo que provocara la muerte de la persona. No basta con decirle que no es su culpa. Pregúntele, ¿por qué tú te crees que fue culpable? Fue un accidente, ¿no es cierto? Escúchelo con atención y no minimice sus sentimientos. ¿No? Como te digo, esta prima, ahora ella es una mujer adulta y ella siempre recuerda que en su infancia le dijeron, por tu culpa murió la bisabuelita, ¿verdad? No faltó alguien que se lo dijera y ella tuvo muchas terapias para eliminar ese sentimiento de culpa. Recuerde que han habido muchos accidentes. La Biblia te cuenta de acerca de Elí, que vino alguien y le dijo, han tomado el arca de Dios, y Elí se sorprendió, se cayó de la impresión, se golpeó, se rompió la nuca y se murió. Y entonces no se lo culpó a la persona porque fue un accidente, algo que sucedió en ese momento. Entonces uno tiene que tener en cuenta, asegurarse realmente de que la persona no tenga un sentimiento de culpa, y si fue un accidente, se explica que fue un accidente y en el futuro tendrá que ser más cuidadoso. Te lo digo porque mi prima nunca más volvió a ser la misma persona, nunca más volvió a correr. Simplemente realmente ella se tuvo cuidado porque era una niña más grande, la abuelita ya pasaba los 70, 80 años, y la tumbó a la abuela y se rompió la cadera y murió 6 meses más tarde. Y así, hasta hay que asegurarse que si ocurrió algo, la persona no tenga un sentimiento de culpa, se reúne a la familia, se reúne a los primos, sobre todo a los niños, porque los niños repiten las cosas que llevan los adultos y necesitan ellos decir fue un accidente, fue ella o pudiste haber sido tú, ¿no? Y yo pude observar todo ese acontecimiento y les cuento algo real que puede haber ocurrido en la familia, ¿no? Siempre hay que ofrecer amor y seguridad continua. En las primeras etapas de luto, un niño necesita asegurarse que es querido. Esto hará que el niño se sienta más seguro. Los padres no pueden proteger a sus hijos de los sentimientos dolorosos, pero pueden ayudar a que los niños los sobrelleven. Entonces expresen su cariño abiertamente. Muéstreles de muchas maneras que usted los ama. O sea, los niños necesitan ponerse un traje negro, quizás, si es la costumbre en la familia, ¿verdad? Pero es necesario que el niño, cualquier sea la situación que esté pasando, el niño tiene que sentirse amado. Uno de los mejores caminos
para que un padre pueda mostrar cariño es realmente estando presente al lado del niño y disponible durante los meses difíciles del dolor. O sea, los niños siempre necesitan sentirse afecto durante los primeros meses porque el niño va a sentir la ausencia del padre, de la tía, de la mamá, ¿verdad? Que ha perdido por la muerte. ¿No es cierto? El niño va a visitar la casa del abuelo, la abuela está viva, el abuelo ya no está y el niño va a sentir que algo falta en esa casa. Y, y mientras él se va acostumbrando a esa pérdida, el niño necesita sentirse amado, querido. ¿Por qué vamos a la casa de la abuelita ahora que el abuelo no está? Sentirse que realmente se lo quiere, se lo ama, ¿no es cierto? Y dejarlo al niño expresar sus sentimientos, pero en todo momento el niño no podemos dejarlo solo durante los primeros meses porque el niño está sintiendo una soledad, ¿verdad? Recuerdo hace muchos años, había un niño con el síndrome de Down y se murió el abuelito. El abuelito era su mejor amigo, lo acompañaba, le amarraba los zapatos, lo llevaba a su escuela y el abuelito murió. Y entonces para el niño era muy difícil salir de su casa porque él siempre, el abuelito venía, lo recogía y lo llevaba. Entonces la mamá siempre le decía que lo quería mucho, lo caminaba con el niño, el mismo camino que había hacía con el abuelo, y entonces la mamá le trataba de ofrecer mucho amor y seguridad personal, donde tu abuelito vamos a caminar donde tú andabas con tu abuelito, porque es el lugar más seguro y el niño se sentía así, y por un tiempo el niño le costó mucho dejar la casa porque él siempre añoraba que su abuelito retornara. No oculte su dolor a sus hijos, ¿no? Es correcto si sus hijos lo ven a usted llorar o sentirse triste. Cuando usted se abre al dolor, da a su hijo un permiso para expresar su dolor también. Si tú sientes una tristeza y lloras, llora, que tu hijo te vea llorar, porque quizás le estás abriendo una puerta para que el niño llore contigo. Al verte afligido, un niño se dará cuenta que es normal, que es saludable llorar y sentir tristeza después de una muerte. El niño sigue el ejemplo del adulto. Ahora, también tú vas a necesitar manejar tus propias emociones, tu enojo, tu tristeza, tu aflicción, las lágrimas o lo que sea, y ser vulnerable y capaz de expresar e identificar sus sentimientos. Entonces el niño va a ver, oh, y recuerdo mucho que había muerto la mamá del papá en una familia y la niña le dijo a su mamá, mamá, mi papá estaba llorando. Y entonces la mamá le dijo, es que se murió su mamá. Y entonces la niña le dijo, es muy triste cuando la mamá se muere, ¿verdad? Y entonces le dijo, sí, por eso tu papá lloraba, ¿no? Así un niño puede hacer lo mismo cuando tenga sus propios sentimientos y puede expresar mediante llanto. Claro, no va a llorar todo 8 horas, 12 horas, pero va a tener un proceso de sacar sus sentimientos afuera y los niños pueden hacerlo y nosotros podemos estar con ellos siempre. Ahora, algunas personas, especialmente los maestros, cuando algún niño ha perdido a su mamá, a su papá, deben saber pedir permiso a la familia para visitarlos, hablarles de cómo ellos también se sienten. Yo me siento triste porque tu mamá falleció, pero créeme que ella siempre quería que tú siguieras en los caminos de Dios, que realmente tú confiaras en Dios siempre, porque tu mamá va a resucitar cuando Jesús venga por segunda vez, ¿verdad? Y tenemos que pedir permiso a la familia. Tú vas a encontrar muchas situaciones. A mí, en una oportunidad, cuando enseñaba en una escuela, una mamá murió de cáncer y teníamos a la niña y la familia era católica. Entonces le decían, tu mamá se ha convertido en un angelito. Y entonces la niña me dijo, mi tía me ha dicho que mi mamá se ha convertido en mi angelito y me va a cuidar. Y entonces le dije, yo no sé eso, porque no, yo sé que yo sabía cuál es la posición de la iglesia. Yo no sé eso, lo que sé que mientras tú estés
contenta y estés obedeciendo a Dios y a tu papá y cuidando de tu hermana, Dios, tu mamá siempre estará en tu corazón porque tú estás haciendo lo mismo que ella hacía. Pero de que tu mamá es tu angelito, eso yo no lo sé. Y eso es importante porque las cosas que inventan para calmar al niño, tu abuelita te está mirando del cielo, entonces aunque parece lindo, no es una verdad completa. Y los niños después, y cuando llegan a descubrir realmente la verdad, ven que han sido engañados y esto puede ocasionar muchas tragedias, ¿no? Y eso hay que tener muy en cuenta, como te digo. Si tú al niño no le dices las cosas como son, desde un punto de vista bíblico, desde un punto de vista personal, de tu experiencia, desde un punto de vista del lado del espíritu de profecía que nosotros tenemos, vendrá alguien y le va a enseñar cosas que no lo son, ¿no? Yo recuerdo cuando murió la mamá de una compañera, alguien en el velorio le dijo, no te preocupes, llora, pero tu mamá desde ya te está mirando en el cielo. Y todos éramos adventistas, pero ella no lo era, y pensó que tenía la mejor respuesta, y entonces eran momentos de dolor, pero una persona, un padre, un maestro no debe ocultar su dolor cuando frente a sus hijos o frente a sus alumnos, si hay una razón para llorar. Recuerdo mucho en un campamento, nos dijeron una noticia, había muerto uno de los dirigentes, consejeros, todo el mundo lo conocía, y los pastores, las personas, los papás, lloraron porque había sido una persona muy buena y realmente se vio ese campamento que se expresaron sus emociones, ¿verdad? Eso de decir, no, no ha pasado nada, la vida continúa, para un niño no es fácil comprender. Pero a veces cuando las cosas se complican, necesitamos ayuda del exterior. Es decir, tú puedes recurrir a los recursos espirituales de la iglesia. En este caso, tú buscas al pastor, al maestro del niño, al líder. Enlista la ayuda del líder de la división de niños, el pastor de jóvenes, los consejeros, otros líderes espirituales que puedan ministrar el dolor de los niños y los adolescentes, especialmente de los adolescentes. Y como te digo, esto se junta con otros seminarios que hemos dado. Tenemos cerca de 43 seminarios que no siempre tú vas a encontrar esta diferencia de seminarios que hemos preparado, que he preparado con la finalidad de que ustedes puedan tener un mejor entrenamiento. Pero nosotros tenemos que a veces, no a veces, siempre, tenemos que siempre ser muy, muy cuidadosos con las respuestas que damos a los niños. Cuando Dios responde las oraciones, Dios dice sí, Dios dice no, Dios dice espera un poco, pero Dios siempre contesta las oraciones. Y te conté que en un caso real, en una de las iglesias, había una mamá que le dio cáncer, tenía 2 hijos, y una hermana iba a buscar al niño a la clase de los aventureros y le decía, vamos a ir arriba a la iglesia a orar para que Dios sane a tu mamá. Si tú oras con fe, tu mamá se va a hacer sanada. Y la hermana le estaba diciendo una cosa que aunque parecía bien, no estaba completamente. Porque Dios te responde sí, no o espera un poco. Resulta que unos meses más tarde la mamá murió. Y entonces el niño le dijo a la hermana, porque ella lo fue a buscar, ahora quería orar para que el niño confiara en Dios y entonces el niño le dijo, delante de todos nosotros, le dijo, usted dijo que Dios iba a sanar a mi mamá. Y todos hemos estado orando con usted, pero Dios no sanó a mi mamá se murió. Entonces, a veces eso es porque nosotros los adultos no damos una información completa y correcta. Los niños hay que darles siempre una información completa y correcta. Y en la respuesta a las oraciones, porque yo sé que cuando una mamá tiene cáncer, el papá y los hijos oran y ellos esperan siempre un sí, que Dios sí sane a la mamá. Pero nosotros sabemos que a veces puede ser un no o puede ser un espera un poco, pero Dios siempre contesta las oraciones. Así que estas, a veces, y eso se complicó, porque el niño comenzó a pensar que Dios no escuchaba sus oraciones y él había tenido problemas de conducta con su mamá, con su papá, se sentía culpable.
Así que el papá tuvo que llevarlo a un psicólogo para que ayudara a ese niño. Cuando eso realmente ocurre, a veces cuando las cosas se complican, es necesario buscar una ayuda en exterior, pero también los maestros, los líderes, podemos estar con los niños, a contarles las historias que hemos visto de cómo José lloró cuando se murió su mamá, su papá, ¿verdad? Porque José perdió a su mamá cuando nace su hermano Benjamín. También como Lázaro, María lloraban, Jesús lloraba. Entonces es parte pero los niños necesitan unas respuestas precisas, claras, porque si tristemente la hermana se equivocó y le afectó mucho a ese niño, hasta ese niño, gracias a Dios, con el tiempo él regresó a la iglesia, no se apartó, pero siempre quedó con ese sentimiento de que su Dios no había podido sanar a su mamá. También alguien aparte de la familia puede proporcionar mucho consuelo, adicional, atención y cuidado. O sea, se busca un tío, una tía, y si es adventista es mejor, para que no digan cosas que al niño que tu mamá está en el cielo, te está mirando, tu mamá se ha vuelto un ángel, entonces son cosas que no están bíblicamente correctas. Eso es muy importante para tomarlo en cuenta, o sea, no hay mentiras blancas, eh, no hay mentiras, porque las mentiras blancas a veces se convierten en una cadena que no pueden terminar, ¿no? Eh, recuerdo una historia familiar de un tío, hermano de mi abuelo, murió. La bisabuela tenía 89 años y a ella nunca le dijeron que mi tío había muerto, le dijeron que había viajado al norte del país y que estaba trabajando, le mandaba a mi bisabuelita carta, dinero, y entonces hasta el día de su muerte nadie se atrevió a decirle a la bisabuelita porque decían que la bisabuelita no iba a soportar el dolor. Mi bisabuelita vivió creo que como 3 o 4 años después, pero nunca se le dijo a ella y era cartas, ella esperaba que lo llamara, recibía cartas, recibía dinero, pero lo que ella quería era por lo menos escuchar la voz de mi tío, pero nunca se pudo concretar, ¿verdad? Porque como te digo, a veces las mentiras blancas que se pueden crear ocasionan más desastres porque no te imaginas cuántas cartas tenían que escribirle para Navidad, para el Día de la Madre y infinidad de cosas. Mi abuelita tenía 89 años. Ella pudo haber comprendido lo que era la muerte porque ella sabía que era la muerte, pero se tomó una decisión. Yo, claro, yo era un muchacho, no tenía voz ni voto, pero a veces no, las cosas no proceden de esa forma. Eh, no dé por hecho de que los niños pueden restablecerlos solos. A veces se escucha y dicen, no te preocupes porque él es pequeño, no se da cuenta y cuando crezca se va a ir olvidando, ¿no? Tuve una alumna que un día le dijimos que tenía que hacer un trabajo para el Día de la Madre y ella no lo quería hacer. Entonces le pregunté, ¿por qué tú no quieres hacer la tarjetita para el Día de la Madre? Y ella me dijo, yo no tengo mamá, mi mamá murió. Y yo no tengo a quién darle esa tarjeta. Y para mí el día más feo es el Día de la Madre. La idea de que los niños son más adaptables y que la muerte es menos traumática para ellos es un mito. Los niños sienten la soledad. En este caso, esta niña tenía una tristeza en su corazón porque no le gustaba el Día de la Madre porque su mamá había muerto y ella no la recordaba. Tenía casi 10 años y ella me decía, me acuerdo muy poco de mi papá, de mi mamá, me decía, no recuerdo, ¿no? Y no me siento bien. Entonces yo le decía, tú puedes revisar, hablamos por supuesto con el padre, que era un hermano de la iglesia, y con la abuelita le dijimos que ella nos había dicho eso, que ella no quería celebrar el Día de la Madre, no quería salir con los compañeritos, ella no tendría a quien regalarle una rosa el Día de la Madre, porque siempre en la escuela le dábamos una flor, una tarjeta, y entonces le dijimos que ella nos había dicho que ella se había olvidado de su mamá. Entonces le dijimos al papá que si tenía fotos cuando la mamá estaba viva, con ella se las mostrara para que ella recordara a su mamá. Entonces buscamos una solución. Le dije, mira, esa tarjeta quizás no se la des a tu mamá, pero dásela a tu abuelita que te cuida, que es como tu segunda mamá. Y entonces ella dijo, oh, yo puedo hacer eso porque mi abuelita me cuida, me cocina, ¿no?
El hecho de que es que los niños de muchas maneras son mucho más afectados por una muerte que los adultos, cuyas identidades ya están formadas, y el ser valiente es un mayor desafío frente a la pérdida. Si la muerte se produce durante la infancia o en la adolescencia, si la persona que muere es un familiar o un amigo, el impacto puede durar por el resto de su vida. No asuma que su hijo se va a sobreponer a la muerte naturalmente por sí mismo. Sea preventivo, provea todo el bienestar y el consuelo que usted pueda a ese niño. Mi abuela me contaba que ella tenía una amiga que andaba siempre muy nerviosa. Y le digo, ¿por qué es tan nerviosa? Porque ella le dijo un día, ella estaba con una amiga, el carro la atropelló a la amiga y la amiga murió y ella nunca pudo volver a ser la misma. No se pudo restablecer. Hasta el día de hoy, ella siempre tiene en la mente el día del accidente que ella vio cómo su mejor amiga moría. Entonces, a pesar que había crecido, a pesar que los padres la sacaron de la escuela, eso le complicó la situación a la amiga, ¿verdad? Porque realmente era una cosa que ella no podía olvidarse, no podía restablecerse, la experiencia de ver el accidente y ver a su amiga muerta. Y entonces eso puede suceder, que muchas veces los niños no es que han escuchado que ha muerto, sino que han visto cómo una persona se muere. Y eso es hay que tomarlo siempre en cuenta. Hay muchas situaciones así, si tú vas a llevar a que el niño vea a su abuelito que está allá agonizando, puede producir que el niño vea al abuelo morirse, ¿verdad? Y el niño observe todos esos tubos, toda esa decadencia que tiene uno cuando tiene un cáncer, una enfermedad, puede provocar en el niño algún trauma. Es mejor que el niño recuerde a su abuelo cuando estaba en los mejores momentos, ¿verdad? Eso de que tienen que llevar al niño para que vea el cajón del muerto, del difunto, es una cosa y se toman fotos, ¿verdad? Que eso es muy impactante y es muy difícil de restablecerse el niño. Eh, a veces yo he visto en los velorios, sobre todo en mi país, que le decían, ven para que veas a tu abuelito por última vez. Y entonces yo miraba y decía, wow, y el niñito aferrado a su mamá mirando ese cuerpo ya del abuelo, y creo que el niño, eso es algo muy traumático y muchas cosas que se tienen que hacer. Es mejor que en vida las personas siempre se despidan o se abracen antes que poner a un niño frente a un muerto que el niño no va a poder, no sabemos cómo se va a poder reaccionar. Hay que ser un buen oyente, así como los adultos, los niños necesitan hablar sobre la pérdida de sus sentimientos conectados a ellos. Esto significa que ellos necesitan que los adultos tomen tiempo para escucharlos cuidadosamente y compasivamente. Decirle, ¿qué te pasa? ¿Por qué estás triste? Yo sé que tú extrañas a tu mamá, yo también la extraño, ¿verdad? Algo pasó. Entonces los niños te van a contar la experiencia que ellos tienen. Entonces ellos te van a decir, ¿no? Recuerdo mucho una niña en la escuela dentista que había muerto la abuela y la abuela había prometido a ella que la próxima Navidad iban a estar en la casa. Y llegó la Navidad y la abuela no esperaba a la abuela había muerto, por supuesto, había unas semanas atrás, y entonces la niña lo esperó y esperó y esperó, y se sentó triste a llorar, y los papás le preguntaron qué era lo que ocurría, ella le contó la promesa que la abuela le había hecho, y entonces los papás escucharon todo lo que ella dijo lo que había planeado, que iban a comer eh, chocolate, panetón, que ellos iban a mirar las tiendas, todo, porque la abuela era una persona muy, muy sociable y con ella pasaban grandes momentos, ¿no? Entonces la niña comenzó a decir todo la experiencia lo que ella sentía y los papás tuvieron que ser buenos oyentes para ella. Mantén siempre las rutinas tanto como sea posible, o sea, la vida va a continuar, el niño tienes que decirle, tú tienes que seguir jugando, ir a la escuela, tú tienes que caminar solo, tienes que aprender a dar respuestas, tienes que aprender a realmente a desarrollar tu personalidad. Extrañamos a papá, extrañamos a la mamá, pero tenemos que continuar yendo a la iglesia, orando a Dios y todo eso, ¿no? El proceso de duelo tarda un tiempo
pero los niños se benefician de las rutinas, porque el niño está haciendo sus actividades, sigue jugando fútbol, sigue la niña recibiendo clase de cocina o está haciendo algunas de las actividades, está yendo a la escuela y de saber que la vida continúa, ¿no? Recuerda siempre a los que mueren, porque también otro gran error que cometen los parientes, aún en la misma iglesia, es nunca recordar a las personas que han muerto. A veces esas personas siempre van a vivir en nuestros recuerdos y en nuestro corazón. Otra forma de recordar a la persona perdida se produce cuando se trata de ayudar a los necesitados. Por ejemplo, una familia perdió a un hijo, lo perdieron, el niño tenía cáncer, leucemia. Y entonces la familia, para no olvidarse de ellos, decidieron dar siempre un donativo para personas que tenían cáncer, leucemia en especial, ¿no? Y entonces los niños, siempre ellos cada año, los padres y los hermanos del fallecido, siempre ellos daban alguna ofrenda, algún donativo a alguna institución que atendía a personas que habían padecido la enfermedad del difunto, ¿no? Eso es mejor que prender velas cada vez que alguien se muere. No vamos a prender una velita por el alma del que murió. No, no es necesario. Es mejor el dinero de esa velita darle a alguna institución que ayude a que alguna persona pueda salvarse la vida. Y eso es bien importante porque a veces hacemos cositas que pueden provocar otras cosas, ¿no? Prender una vela en una foto no es lo más recomendable. Acuérdate que Satanás puede utilizar esto para enviar un demonio que tome la apariencia de la persona muerta y pueda tener una conversación. Y acuérdate que Satanás conoce nuestras voces, conoce nuestras experiencias, tiene grabados los acontecimientos, por lo tanto nosotros tenemos que estar siempre seguros de dar una buena información. Hay que recordar siempre a las personas que han muerto. Hoy día fue el cumpleaños de tu abuelita, ¿verdad? La recordamos con mucho cariño, tú la extrañas, yo también la extraño, ¿verdad? Pero eso de no hablar acerca de los muertos, en el caso de esta niña, el papá, la mamá había muerto unos 4 años y el papá nunca hablaba de la mamá. Quizás porque el papá también estaba dolido, pero él no quería tocar ese tema para que la niña no se sintiera mal. Y entonces por eso que la niña no quería el Día de la Madre porque se sentía mal, no podía expresar sus sentimientos, había que ya ayudar a los padres, ayudar a la niña y buscar una alternativa. Y eso hay que tomarlo en cuenta especialmente cuando tú estás en la iglesia. Cuando tú sabes que un niño o una niña ha perdido a su mamá y a su papá, tú no le puedes dar que ella una parte que lo diga en público acerca del Día de la Madre, porque va a ser muy difícil para esa niña aceptar que perdió a su mamá, no la recuerda, no quieren hablar en la casa de ella y entonces expresar una poesía o un canto, un versículo, para ella va a ser una cosa muy dura. Y como te digo, es algo que uno tiene que pensar en el presente y en el futuro en cuanto al estado de los muertos. Muchas veces los niños te van a preguntar, ¿tú también te vas a morir? Esa fue la pregunta que eh, una niña le hizo a su abuelita. Quizás sea demasiado pequeños para comprender que la muerte es permanente, pero lo que realmente les asusta es quedarse solos. Es una buena idea confirmarlo preguntándoles, ¿te preocupa que no te pueda cuidar? Si esa es tu preocupación, podemos tranquilizarlos diciéndole probablemente no muera en mucho tiempo, así que estaré aquí contigo todo el tiempo que me necesites. Un niño mayor podría necesitar más consuelo y se le puede decir, mira, si muriera hoy, muchas personas te pueden cuidar, quizás la tía, el tío, te puedan cuidar, ¿no? Porque los niños no comprenden, ellos saben, nosotros sabemos y tenemos que decirlo siempre, que cuando una persona muere va a resucitar cuando Jesús venga por segunda vez. Pero lo que el niño en este momento necesita es saber que no se va a quedar solo. Y si se va a quedar solo, porque las cosas pueden pasar, porque nosotros sabemos que en los últimos tiempos Dios va a llamar al descanso a muchas personas, así que si la persona muere, tú necesariamente, el niño tiene que saber que se va a quedar con su tía, con su tío. Y es importante siempre que los padres, por eso a veces la iglesia dice a los padres que tienen que hacer un testamento que incluya a sus niños pequeños, porque cualquier cosa puede ocurrir.
Y mientras vivamos mientras vivamos en este mundo, la tragedia, el dolor, la muerte van a tocar nuestras puertas y nosotros necesitamos tocar este tema con los niños, ¿no? Y decirle, darle al niño la seguridad de que no van a estar desamparados, que van a estar siempre, siempre con alguien, Dios en su corazón, Dios los cuida, pero Dios, ellos van a estar con su tío y su tía porque ellos lo pueden proteger, ¿no? Cultiva la fe y no culpes a Dios, ¿no? Algunos padres, algunos líderes de la iglesia inconscientemente crean problemas espirituales futuros en los niños al asignar incorrectamente culpa a Dios por la muerte. ¿Qué habrás hecho que Dios te ha castigado? Dios se llevó a tu papito porque él era malo, ¿no? Qué tristeza, pero te quedaste solo, Dios te dejó solo, ¿no? ¿Qué estabas tú pagando? O tu papá murió porque era malo. Hay que cultivar la fe, no hay que culpar a Dios. Recuérdate que las personas tienen un tiempo de vida eh, y mientras vivamos en este mundo, un accidente, una enfermedad puede caerle sobre ellos y morir. Hay cosas que nosotros no sabemos. En vez de hablar que Dios llevó a un amado, transmítanle al niño que la persona que ellos aman y quieren está enterrado, seguro en la tumba, esperando el regreso de Jesús y que Dios también está triste por la tragedia de haber perdido. Acuérdate que Jesús lloró cuando murió Lázaro y la gente, y eso fue un impacto porque Juan cuando escribe esto, la gente decía cuánto él amaba a Lázaro. Y eso es, y llorar no es malo por la muerte de una persona, pero es importante que nosotros tengamos eso presente, ¿no? Especialmente cuando, por ejemplo, una mamá muere en el parto, el padre siempre acusa al niño y por muchos años el niño puede escuchar que murió por culpa de él al nacer, pero no hay que culpar a Dios ni culpar al niño, son cosas que mientras vivamos en este mundo vamos a pasar. La Biblia tiene el caso de Raquel que murió cuando nació Benjamín, pero no por eso realmente se le culpó a Benjamín por la muerte de la mamá. Y eso es importante, bastante importante. Hablar de la muerte es un tema fuerte, pero como te digo, los padres tienen que aprovechar las oportunidades. Cuando se muere una mascota, o encuentran un animalito muerto, o ven el cambio de las estaciones, de las flores, de las hojas, entonces los niños pueden comprender lo que es la muerte poco a poco. Necesitamos darle a los niños una seguridad. Si me tocara morir, ¿no es cierto? Tú no te vas a quedar solo, Dios va a mandar tus ángeles y tu tío o tu tía o alguna persona cercana va a cuidar acerca de ti. ¿Tú te imaginas yo me preguntaba la otra vez, cuántos niños y niñas han quedado huérfanos porque sus padres murieron del COVID? ¿Cómo ellos tomarán esta tragedia en sus vidas? ¿Será que ellos culpan a Dios? ¿No es cierto? Porque realmente se quedaron sin el papá y la mamá. Pero eso es por eso te digo que esos padres tienen que tocar esos temas y cualquier tema, la pornografía, el espiritismo, la nueva era, la hechicería, el baile, toquen esos temas cuando sus niños son pequeños antes que alguien les dé una mala instrucción. Recuerda a los que mueren, no es pecado, pero no le prendas una velita porque ya eso se llama adoración. Mejor recuérdalo, hoy día cumpliría años la abuelita, yo sé que tú la extrañas, yo también la extraño, y entonces esa forma como ustedes siempre pueden recordar. Mantengan la rutina, o sea, la vida continúa, el niño debe jugar, debe correr, no porque tu abuelito murió no vas a jugar partido o no vas a comer ciertas comidas, no, tienes que continuar con la rutina, la vida, ir a la escuela, eso ayuda mucho al niño a olvidar los sucesos tristes, ¿no? Tienes que escuchar, ¿no? Saber qué es lo que los niños sienten, motívalos con una pregunta. Yo sé que tú extrañas a tu abuelita, yo también la extraño. Eh, entonces, escuche lo que los niños expresan. No des por hecho que el niño se restablece solo. Eso de que el niño es pequeño, él no entiende, pero cuando sea grande lo va a entender mejor. Entonces, eso no ayuda al niño. Tenemos que estar siempre con el niño dándoles un ambiente de seguridad.
O si necesitas ayuda profesional, no es pecado. En la década de los 70 y 80 era pecado ir a un psicólogo, pero si el niño lo necesita, es necesario que tú puedas ir a un psicólogo, tú puedes hablar con el pastor. Hay personas en la iglesia que tienen cierta maestría y doctorado en, en psicología que pueden dar al niño una orientación cristiana, ¿no es cierto? Y eso es bien importante. También no ocultes tu dolor. Si eres el papá, perdiste a la esposa, a tu mamá, a la abuelita, perdiste tú a alguien muy cercano a ti y tú quieres llorar, que los niños vean que tú lloras porque así ellos van a aprender a también a actuar como tú, van a seguir tu ejemplo, van a ver que tú eres una persona que tiene sentimientos y eso de que tú no debes llorar porque eres adventista y no debes dejar de confiar en Dios es un mito. La Biblia tiene historias de personas que, como José, Jesús, que cuando murió su amigo o su padre lloraron, fueron y construyeron los llevaron a una cueva para enterrarlos. O sea, no es malo expresar sus emociones, ¿no es cierto? A veces puede ser mal interpretado. Recuerden ustedes una película que vieron hace algunos años, atrás un grito en la oscuridad de una esposa de pastor, que un perro dingo mató a la niña y ella no lloraba. Quizás porque tenía ese de que tú no puedes llorar y la gente pensaba que esa mujer no tenía sentimientos, porque no la veían llorar, ella estaba lo más tranquila del mundo, quizás porque ella confiaba en Dios, ¿no? Pero ella tenía eso, no lloraba y entonces la gente la culpó como que ella había mandado matar a la niña, no mostraba sus sentimientos, porque cuando muere alguien uno puede llorar y no es un pecado. Siempre ofrece amor, seguridad en las etapas de luto, los primeros días los niños necesitan mucho atención. Yo sé que están con los trámites del entierro y funerales y tanta cosa, pero es necesario que el niño siempre esté vigilado. No una forma indirecta, los padres sepan lo que ellos están haciendo, que ellos están pensando, que ellos están sintiendo. Los padres necesitan tener mucha precaución en ese aspecto. Asegúrate que si el niño nunca se sienta culpable por la muerte del pariente, puede ser que haya tenido una pelea antes con el abuelito. Teníamos una amiga que tenía 14 años, peleó con su papá. Ella quería ir a una fiesta, el papá le dijo que no porque era dentista y empezó una pelea y al papá le dio un infarto y se murió. Y entonces ella tenía ese sentimiento de culpa. Mi prima, por ejemplo, mató a la bisabuela, la empujó y entonces fue un accidente y entonces en el velatorio todo el mundo la decía, por la culpa de ella se cae. Porque tú sabes que son sentimientos encontrados y ella necesitó terapia para olvidar, porque siempre recordaba y tenía pesadillas de que empujaba a la bisabuela y eso veía pasar cuando ella tenía 5 años. Nunca preguntes al niño cómo te sientes porque eso no es correcto. Tienes que ser valiente tampoco. Es mejor que el niño vaya poco a poco experimentando y expresando su dolor. No podemos decirle no llores porque ha muerto su mamá. No, el niño necesita sentir un ambiente de paz y tranquilidad y sentirse amado, confortado, protegido. Y si tiene preguntas, tú le puedes responder. Los niños deben expresar sus sentimientos, su dolor. Acuérdate que los niños pueden, cuando pierden un familiar, pueden ellos expresar ciertas pesadillas, problemas de conducta en la escuela, no quieren separarse de sus padres y están llorando y entonces bajan sus calificaciones y tienes que darle un tiempo porque es la muerte de un pariente, ¿no? De un pariente y eso es bien importante. También es algo importante definir que la muerte es cuando el cuerpo ya no funciona, no es un descanso común, el funcionamiento se acabó, la persona no camina, no habla, no se da cuenta de lo que pasa con la familia, no paga las deudas, no viene a visitarnos y nosotros tenemos la esperanza que cuando Jesús regrese va a resucitar y vamos a unirnos con nuestros amados. Nunca uses indirectas, ¿no? Es mejor decir siempre la verdad, no aunque uno intenta a veces
buscar cositas, tu mamá va a ser un ángel para ti, te está mirando del cielo, son cosas que no son correctas, le afecta al niño porque el niño lo están dando una mentira, ¿verdad? Y eso puede provocar que el niño reciba visitas de un demonio que tome la apariencia de una persona que él conoce, como le pasó a este hijo de pastor que su mamá murió y el niño estaba recibiendo visitas de su mamá y él sabía que no podía ser porque su mamá estaba profundamente dormida hasta cuando Jesús regrese por segunda vez. Sé muy honesto. Si la persona murió, decirle, mira, falleció la hermana de la iglesia, la vamos a extrañar, ahora ya va a ser enterrada en el cementerio y va a esperar a Jesús hasta cuando venga por segunda vez. No deje detalles, no diga que se murió, que se sangró, y eso hay que tener muy en cuenta porque a veces las personas le encantan los detalles, ¿no? La hermana le dio un ataque, se cayó por las escaleras, la cabeza le quedó aquí, entonces es preferible a los niños no darle esos detalles porque no ayuda, ¿verdad? Y es muy importante ser siempre honesto, no traten de ocultar porque si el niño se entera por otros medios, las cosas van a ser más difíciles. ¿Verdad? Recuerda siempre que Dios no creó la muerte y mientras vivamos en este mundo, la muerte, el dolor, las enfermedades, las tragedias, las pandemias van a tocar nuestra puerta, aunque nosotros seamos hijos de Dios. ¿Verdad? Aprovecha las circunstancias cuando se muere una mascota, cuando hay un cambio en la naturaleza, cuando encuentren un animalito muerto. Y recuerda que la Biblia tiene historias acerca de personas que han perdido familiares. O sea que la Biblia es un libro completo. Te muestra cómo Abraham lloró, compró una cueva, cómo él hizo un negocio en pleno velorio, cómo José llevó a su padre, cómo lloraron, cómo Job sintió una tristeza en su corazón porque se le murieron los 4 hijos que tenía. Los hijos de Jacob eran 7. Así que también José, cuando murió Jacob, la muerte de Lázaro, cómo María se sentía, como Marta, cómo Jesús le ayudó, le dijo, mira, acuérdate que, en el momento de la resurrección, le dijo Marta, nos vamos a juntar con nuestros parientes muertos. Y por último, recuerda que cuando tú enseñas a los niños a sobreponerse al dolor de haber perdido un pariente, lo estás preparando para el futuro, ¿verdad? Y esto es bien interesante. También recordar que es fuerte hablar del tema de la muerte, pero si tú no lo haces correctamente, ten cuidado que alguien lo puede hacer en una forma incorrecta. Y eso va a ser más triste, porque mucho uno observa y mucho uno escucha. Tu mamá se ha vuelto un angelito. Tu papá te está viendo del cielo. El abuelito siempre va a venir a visitarte cuando tú estés solo. Y cosas así. Acuérdate que la televisión lo presenta de diferentes formas. Y entonces a veces los amigos que tenemos y parientes en la familia a veces tienen conceptos, ideas acerca de que vamos a consultar la Ouija. Por ejemplo, recuerdo una niña llamada Katy que la tía se iba el día del cumpleaños de sus papás, se iba a ver a una divina y practicaba la Ouija. Y ella sabía porque la abuela tía tenía esa costumbre. Ella no era dentista, pero la niña sí, el papá. Y entonces recuerdo que la niña era el cumpleaños de la abuela y la señora fue a que le leyeran las cartas, comunicarse con su mamá que había muerto y la divina no podía. Así que cuando dijo, mira, no puedo, no sé qué está pasando, pero nadie está aquí. Así que ella se fue y entonces cuando una semana más tarde llega la tía, esta vez sin la niña dentista, le dice, ¿quién es esa niña? Mi sobrina, le dice. Mira, no la traigas, porque cuando ella se fue, los espíritus regresaron y dijeron que ellos no venían si esa niña volvía a regresar. Era que el diablo realmente no podía porque esa niña estaba protegida por Dios, ¿verdad? Y eso es importante. Nosotros tenemos que como líderes, como maestros, como padres, estar conscientes del estado de los muertos, que es una de las doctrinas que tenemos que nosotros estudiar, dominarla, porque cuando
en el futuro, antes que Jesús venga, van a aparecer muertos de nuestros amigos, nuestros hermanos, nuestros parientes, y que se van a aparecer, pero no van a ser ellos, son demonios que se han aparecido y nosotros tenemos que mantenernos leales a Dios y tocar estos temas de gran importancia para nuestros niños. Que Dios me los bendiga. Muchos de ustedes están haciendo preguntas. Yo puedo dar seminarios por medio de Zoom. Si están interesados, pueden escribirme a guialosconamor 2017 @gmail.com y pueden suscribirse a mi canal en YouTube y podemos responder algunas de sus preguntas. Estoy recibiendo muchas preguntas y quiero realmente agradecerlos, pero estos seminarios son de gran importancia para ustedes. Que Dios me los bendiga y recuerden, Jesús viene pronto.